Esta oración cristiana ecuménica. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos un poco a presentarles lo que es cada una de las dos comisiones que integramos para este encuentro. La Comisión de Magisterio de la Iglesia es la primera comisión episcopal de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que se encarga de impulsar a nivel nacional diversos programas de evangelización, documentos de la Iglesia, catequesis, ecumenismo, misiones, entre otros. Esta comisión está integrada por Monseñor Eduardo Castillo Pino, arzobispo de Puerto Viejo, presidente de la Comisión de Magisterio, el secretario ejecutivo, el padre Juan Carlos Garzón, quien también se desempeña como director del ITP, y la asistente o secretaria Sandra Cruz. El ITP, el Instituto Teológico Pastoral del Ecuador, es un organismo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana creado para prestar a las jurisdicciones eclesiásticas del Ecuador un servicio en el campo de la formación teológico-pastoral, cuyo objetivo es profundizar aspectos significativos del saber y quehacer teológicos, con particular atención al horizonte de la antropología y los desafíos del multiculturalismo en América Latina. Es importante destacar que el Instituto entrega herramientas propias de pastoral y además coordina la formación con las comisiones episcopales de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Como centro de formación de la CE, su enseñanza se caracteriza por su fidelidad al magisterio de la Iglesia y al magisterio de los obispos. La conformamos, como les había mencionado, el director, el padre Juan Carlos Garzón, que será nuestro expositor esta noche, Ana María Pinto, quien es la responsable de la plataforma virtual, y quien les habla, Alfonso Arévalo, el secretario, siempre a las órdenes para ustedes. Vamos a pedir también que cada uno de ustedes vayan activando su cámara y vayan presentándose, diciéndonos de dónde son y a qué se dedican. Les pedimos por favor iniciar. ¿Quién se anima primero? También, perdón, Alfonsito, y también diría que, sí, también diría que ¿qué motivó a inscribirse a este curso? ¿Qué es importante la motivación? ¿No? Bueno, yo me inscribo a este curso y ¿qué espero de este curso? Que esto es importantísimo justamente al iniciar ahora, ¿no? Sí. Entonces, si les pedimos... Podemos ir viendo, por ejemplo, aquí yo tengo en mi cámara Nelson Astudillo. Perfecto. Bienvenido, Nelson. Buenas noches. Yo soy Nelson Pinza Astudillo, sacerdote diocesano del Vicariato de Aguarico, acá en la provincia de Orellana. Y cuando me llegó por ahí en algún grupo esta invitación, pues me motivé porque la verdad quizá poco hago en torno al ecumenismo, que el Papa Francisco pues siempre nos está motivando y siempre es bueno recibir herramientas nuevas que motiven a una acción mejor en favor del ecumenismo. Gracias, Muy padre. bien, qué bien, Nelson. Qué bien, colega.
Ahí veo que estás así con camiseta y en ambiente caliente, qué bueno. Muy bien, aquí A ver, le está pongo por aquí. Karina, está risueña, a ver. Buenas noches con todos y todas. Bueno, yo soy maestra del Colegio Nuevo Mundo de Guayaquil, de San Borondón, y hace 2 años el colegio retomó la catequesis como actividad extracurricular con los estudiantes, catequesis de primera comunión. Y bueno, yo estoy a cargo de ese programa. Estoy haciendo el curso de catequesis online, ya estoy por iniciar el último trimestre. Y la verdad es que cuando recibí la información por correo me pareció muy interesante porque se habla mucho del ecumenismo, pero yo quería aterrizarlo, me pareció una oportunidad excelente como para conocer en realidad de qué se trata, qué es, y pues poderlo poner en práctica. Así que por eso estoy aquí. Perfecto, qué bien. Bienvenida. Bueno, pues bienvenida. Mónica Soriano. Mónica. Buenas noches, Padre. Buenas noches todos, hermanos. Dios y María Santísima les bendiga. Bueno, Mónica en su vida de fuera de la iglesia es enfermera, trabaja en un hospital del ministerio. En la iglesia soy catequista y pertenezco al ministerio de lector. En cuanto me llegó a través de la coordinación de los catequistas y del curso virtual que ya también tuve la oportunidad de hacerla, un curso virtual de catequesis, que es muy lindo, o sea, es muy productivo, genera en uno ese despertar más en el amor, en querer saber más, para poder compartir, para poder ayudar a través de la catequesis. Y me animó a hacer este encuentro para el ecumenismo, porque debemos generar unión, no desunión, que es lo que está sucediendo mucho en todas, no solamente con el cisma, con la separación de las religiones, sino dentro de nuestra propia comunidad. Entonces tenemos que generar amor, el compartir, el querer mantener la unidad y generar sobre todo el amor. Y si damos amor, vamos a hacer que los demás también quieran unirse a eso. Muy bien, muy Mónica, pero eso de que cuando estoy fuera de la iglesia, o sea, esto es como que estás comulgada y luego No, después vuelve a la comunión eclesial, después se no, me excomulga. refiero que en mi vida de trabajo, en mi vida normal, fuera de ama de casa, Oh, entonces trabajo en un hospital y cuando uno es enfermera también, también evangeliza, da mucho la mano. En estas situaciones uno se vuelve ahí con los pacientes. Y con esta pandemia uno se vuelve como que evangelizadora, da la mano, ayuda a veces a los pacientes cuando están en sus últimos momentos. Uno ayuda mucho. Y a mí perfecto, no, la muy bien. catequesis me ha ayudado mucho. Muy bien, gracias, sí. Y Les vamos a precisamente ya pedir que diremos algo después. El desafío precisamente está en que a veces encontramos con personas que piensan distinto, que es de otro credo, y entonces también ahí es un desafío también para nosotros esta relación entre hermanos cristianos, pues que no somos todos católicos, es verdad, ¿no? Así es. Muy bien. les pedimos ¿Tú dices algo, encender sus Alfonsito? cámaras a todos. Ya, perfecto. Sí, ya casi están todos encendidos, creo. Aquí está Luis Orbe, que atentamente nos está viendo y escuchando. Buenas noches con todos. Gracias por haberme aceptado el curso. Bueno, yo soy de Guayaquil, trabajo en el sector financiero y realmente me llamó la atención este curso porque sigo al Twitter de la Conferencia Episcopal y cuando recibí la información me pareció muy interesante. Procuro ir fortaleciendo un poco mi formación teológica también. Por esa razón me inscribí. Perfecto, qué bien Luis, qué bien, qué gusto tenerles. Gracias. Aquí tengo a Raimi, lo encontré muy bien. Bueno, gracias, Padre. Buenas noches.
Bueno, como dice Reimi, soy misionera laica redentorista. Participo aquí en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Soy catequista de profesión maestra y pues siempre me ha gustado aprender. Con el padre Juan Carlos pues terminé ya el de la catequesis. Claro que sí. Ya tengo por aquí mis certificados que me llegaron. Ya. Ajá. Entonces, todos los tengo, todos. Eso, vean qué bien. Ajá. Entonces ya terminé todos. Estoy por terminar con Sor Marina, el de Teología Misionera. Me gusta aprender porque yo siempre me llevo una frase que dice que el que dice que sabe, pues se pierde de aprender algo más. Entonces me gusta aprender y me gusta tener nuevas herramientas para seguir trabajando dentro de mi parroquia porque mi vida es la misión. Tengo 35 años dentro de la misión. Con los padres redentoristas pues tengo 7, 8 años, pero fuera tuve con los padres agustinos también y con los padres combonianos. Qué bien. Aquí tenemos el nombre de una santa, Marianita de Jesús. ¿Así se llama o se puso así en el Zoom? Buenas noches, padre. Buenas noches con todos. Sí, ese es mi nombre, padrecito. Ah, qué bueno. Sí, bueno, yo soy de la parroquia de Nuestra Señora del Cisne, soy coordinadora catequista, pues he visto la necesidad y he querido pues seguir aprendiendo, seguirme formando mucho más para servir mejor. Como laicas comprometidas, creo que todos debemos seguirnos preparando. Como decía la anterior hermana, pues siempre es bueno seguir aprendiendo mucho más. No por más que tengamos muchos cursos, pues ya lo sabemos todo. No es así espiritualmente, nos falta mucho, creo, y entonces estas son las oportunidades, creo que Dios nos ha dado para formarnos y seguirnos preparando. Ya no tenemos justificativo de que hay que salir, sino ya en la casa, pues el Señor nos ha puesto estas, digamos, nos ha facilitado muchas cosas, ¿no? Entonces eso, mi anhelo es aprender mucho más para poder ayudar a mi prójimo, para poder ayudar a mi parroquia y poder servir de mejor manera. Muchas gracias, Padre. Muy bien, qué bien, gracias. Hay una hermanita, Silvia. Hermana Silvia, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Pues gracias por esta invitación. No recuerdo en sí de dónde bajé la información, pero parece que fue en el grupo de la SER. Entonces, pues sí, la frase que quiero compartir con ustedes es que no sé casi nada del ecumenismo. Entonces, que tenía curiosidad y aprender un poco más, porque esto se había estudiado hace rato, pero ya se me ha olvidado. Y ahorita estamos en esta obligación de practicar un poco más la unidad, el amor, como ya decían por allí. Eso, soy hermanita de la Anunciación y estoy en Pedro Vicente Maldonado, al noroccidente de Pichincha. Ah, vea, qué bien. Mi familia es de por ahí. Tenemos una casita por el San Vicente de Andovas. Oh, ya, el ciento... Estuve el sábado por la Unidos 1, Unidos 2, entregando caramelos y juguetes, sin avisar al párroco, no le dirá. Ah, bueno, pero pase por aquí también. Trabajo aquí en una institución, San Juan Evangelista, en un colegio. Perfecto, sí, la conozco. Muy bien. Sixto Clemente Muñoz. Muy buenas noches con todos, bendiciones. Les deseo felicidad, prosperidad y paz en este año 2021. Mi relación de este curso, mi expectativa es realmente también profundizar el ecumenismo entre lo que implica nuestra situación como iglesia con las demás iglesias, con las demás ideologías, religiones, porque eso está promulgando justamente Papa Francisco. Y entonces eso es importante, a ver cómo es la conducción, cómo es nuestra preparación, y eso para mí es la expectativa. Después de lo que yo hago dentro de mis funciones aquí en la actividad, yo soy de Manabí, soy de la parroquia Charapotó, Cantón Sucre, estoy en la costa, como se dice, en San Clemente. Algunos se han venido por acá, pues escuché a una hermana que estuvo por Manabí acá, entonces puede ser que ella haya venido. Mi función es de ser
servidor de la palabra y de la comunión, llevo la comunión a los enfermos. Entonces, esta relación la tengo a través del Padre, nuestro párroco, quien nos envió. Tenemos un grupo de servidores que llamamos la comunión. Entonces, ahí envió al grupo esta invitación, por lo cual yo lo he asumido y entonces, pues, espero, pues, estar adelante, colaborar en lo que pueda, entenderlo, y si no entiendo, pues preguntar. Gracias. Perfecto, muy bien, Sixto. Jaime Rodrigo. Buenas noches, padre. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jaime Rodrigo Tixe, sacerdote diocesano de aquí de la diócesis de Ambato. 16 años de sacerdote. Estoy ahorita prestando los servicios como sacerdote en el Cantón Mocha, que está al límite con la provincia del Chimborazo. ¿Y por qué estoy en este curso? Bueno, estoy encargado de lo que es el ecumenismo y diálogo interreligioso dentro de la diócesis de Ambato. Hemos empezado hace algunos años, pero qué difícil se ha hecho la tarea. También me he formado en un pequeño diplomado y siempre hay que profundizar un poquito más en el momento que a través de la curia diocesana nos enviaron el link, la información. Inmediatamente traté de comunicarme para poder participar y aprender un poco más, y estamos trabajando aquí en la diócesis. Qué bueno. Gracias, padre, por el interés también y por la difusión. Muy bien. José Lumbaquín. Sí, soy yo, padre. Sí, hola. Buenas noches, padre Juan Carlos. Yo soy el padre José Quilumbaquín, de aquí de la diócesis de Ibarra. Saludo a usted y también a don Alfonso y a todos los participantes en este importante momento de actualización teológica, diría yo, para nosotros los sacerdotes, como también para los hermanos, nuestros hermanos de glorias aquí en nuestro país. Nada, pues quiero participar. Yo pertenezco a la diócesis de Ibarra. Bueno, pues doy clases de historia de la iglesia y a veces se ha tocado el tema de ecumenismo. Es un tema bastante interesante que a mí personalmente me gustaría profundizar un poquito más, y por eso no pierdo el hilo de cualquier momento que se presente para hablar sobre el tema, para aprovechar al menos en escuchar. Gracias a ustedes y espero que para mí sea de mucho provecho. Gracias. Perfecto, y también para todos, porque con un historiador de la iglesia estamos bien, o sea, porque, en fin, perfecto. O sea, ya más bien te preguntaremos. Cristina Chávez. Bendecida noche con todos. Soy Cristina Chávez. Soy parte de la Comisión de Catequesis del Cantón Santa Ana, perteneciente a la provincia de Manabí. Es un placer enorme compartir con todos ustedes esta noche. A mí en lo particular, pues Monseñor Eduardo Castillo, a través de los grupos que manejamos de la zona oriental, hizo la invitación para que participáramos, y a mí pues en lo particular me llamó muchísimo la atención este término, ¿no? En relación a nuestros hermanos separados, o sea, a los protestantes como conocemos vulgarmente, ¿no? Pero la relación con ellos, siempre he sido partidaria de que somos hijos del mismo Dios, creemos en Él, pero la manera de llevarlo es diferente, y a veces hemos sido muy poco misericordiosos con ellos o ellos con nosotros, de que en algunos nos salvamos y otros nos quedamos. Entonces, esa parte sí quiero aprender a llevar con ellos, porque tengo muchos amigos que son hermanos separados, son testigos de Jehová, y a veces uno no puede tener una charla amena con ellos, porque en lo particular, muy personal, ¿no? Si estoy errada, pues en este curso online, pues será la manera de nutrirme, de
disculpen la bulla que se escucha, es que a los lados hay una fiesta y se escucha full, me vino un cuarto, pero igual se escucha, de comenzar a fraternizar con ellos, de comenzar a confraternizarnos y de que en un tema de conversación con ellos no se surja un inconveniente, sino sacar lo positivo, porque eso es lo que nos invita este curso, a estar unidos. Hoy día estaba viendo el subsidio de esta semana de oración, me pareció muy interesante, incluso el mismo término, hace mucho tiempo no sé qué significaba, lo consulté, y todo lo que hace el Papa, la conferencia episcopal, yo también la sigo, escuchaba a alguien que decía que siga a través de Twitter, yo también la sigo, y veo estos cursos, escuché a 2 personas de su experiencia sobre el curso online de la catequesis, y veo que el 1 de febrero también se va a iniciar nuevamente, y también ya hice mi preinscripción, entonces estoy aquí para aprender, para escuchar, y para poder después beneficiar a mi iglesia. Ya, muy bien. Perfecto, muy bien, Cristina. Gracias. María Elena Rendón. El micrófono, si la puedo prender. Esto es... El micrófono, no se le escucha. El micrófono está todavía... Entonces, mientras arreglamos problemas técnicos, Janet Sanguña, ¿nos está viendo? Buenas noches, Padrecito, buenas noches con todos. No sé si se me ven porque parece que la cámara está apagada. Sí, se le ve bien. Ay, perdón. ¿Cómo están? Le cuento, yo pues soy de acá de Quito, yo vengo de la iglesia Murialdo, somos de una asamblea de la Fuerza del Espíritu. ¿Cómo me llegué a este curso? Pues llegué por medio igual asimismo de unas redes de talleres igual de la iglesia donde nos enviaron este mensaje. Entonces yo me quise inscribir. Entonces por ese medio yo llegué aquí. Perfecto, muy bien. Muy bien, Janet, pues bienvenida. También estamos aquí. Giovanna Proaño, ¿está por ahí? Eso. Giovanna, ¿está por ahí o solamente la foto? Como dicen que a veces es un curso de espiritismo, ¿no? Dices, estás ahí, ¿no? Una cosa así. Bueno, pasamos. María del Carmen Domínguez. María del Carmen. Buenas noches, Padre. Buenas noches con todos. Soy de Quito, de la parroquia La Santísima Trinidad. Y bueno, me inscribí a este curso porque me llamó muchísimo la atención el nombre y el entender cómo llegar a una unidad mejor con todas las personas que no tienen el mismo credo que uno. Y bueno, estoy aquí para aprender algo más y aprovechar el tiempo, y ya que en otras ocasiones uno no podía asistir físicamente, ahora tenemos esta gran oportunidad de asistirlo por este gran medio que es el Internet. Muchas gracias por la invitación y espero aprovechar mucho de todo, del conocimiento de todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. María Isabel Gualotuña, ¿está ahí tal vez? ¿Verdad? Padre Nervo, supongo que es Padre P. Nervo Patricio Yepes, no sé si está ahí con nosotros. A ver. Buenas noches con todos. Buenas noches. Padre Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Saludarle también a todos, hermanas. Buenas noches. Sí, soy el Padre Nervo Patricio Yepes, de la Arquidiócesis de Guayaquil. Lastimosamente estoy viajando y no puedo encender la cámara y no tengo muy bien el internet. De todas maneras, mil disculpas y los estoy escuchando. Un abrazo inmenso a todos. No, muy bien, perfecto, pues. Muy bien, Padre Nervo. Bienvenido. Viviana Cárdenas. Sí, bendecida noche, Padre. Ya. ¿Desde dónde nos? Muy contenta. De Guayaquil, Cantón Durán.
Me di cuenta de este curso porque estoy ahorita en un curso de Biblia que terminó el año pasado. Entonces, por ese medio vi la información de la capacitación que iban a brindar. Bien, perfecto. Entonces, gracias a la mija Ana María, me hizo nuevamente acuerdo, me pasó la información y bueno, no me la quiero perder porque creo que este curso lo habían dictado en el 2019 y por cuestión de horario de trabajo no lo pude tomar. Y ahora, como estoy trabajando aquí mismo en mi casa, entonces ya tengo opción. Estoy con mucha alegría de aprender, de conocer más y así ser portavoz, ¿no? Perfecto, muy bien, Viviana, muchas gracias. Y aquí, aquí hay un padre, no sé el nombre, pero está user 310349, pero no está el nombre. Padre Washington. Bienvenido. Parra. Buenas noches, soy el padre Washington Parra de la diócesis de San Jacinto. Bueno, me uní al curso para recordar algunas cosas que ya vimos en el seminario y también porque en esta época los grupos parroquiales preguntan mucho sobre la relación con los hermanos protestantes que se han alborotado, que ya es el fin del mundo y los pobres andan un poco por ahí desorientados. Entonces, para ayudarles y recordarles algunas cosas, pues bueno, me uní al curso y una alegría saludar a todos. Buenas noches. Perfecto, muy bien, buenas noches. Gracias, padre, bienvenido. Giovanna creo que ya se conectó, ¿verdad? Está por ahí con mascarilla. Sí, padre, buenas noches, ¿cómo está? Perdón que todavía estoy llegando a casa, tuve que salir por una cuestión emergente. Ya, sí, padre Juan Carlos, sí. Adiós, gracias, bueno, pues bastante bien. Anita igualmente me informó y como pertenezco a la Vicaría de Santa Marianita también, entonces pues estuve informada también de que había el curso de ecumenismo. Y Perfecto. adiós, gracias. Estamos aquí para poder aprender más porque todavía nos falta muchísimo. Cada vez que uno aprende más, se siente más ignorante de lo que uno va aprendiendo. Sí. Ya, muy Bueno, bien. y a todos, Bueno, pues, bienvenidos Giovanna. también, igual, y gracias por la acogida. Ya, gracias, Giovanna. ¿Alguien más falta? No sé si arreglaron problemas técnicos. María Elena Rendón, ¿arregló su problema técnico en el micrófono? ¿Todavía? A ver, ya. O si no, pues, escuché, no sé si María Isabel Guaratuña ya habló. María Isabel, que son los últimos, me Las parece. dos están pendientes. Están pendientes, ¿no es cierto? Ah, no, ya está, perfecto. María Padre, Isabel. buenas noches. María Elena. Muy bien, buenas noches. Soy María Elena Rendón, pertenezco a la diócesis de San Jacinto, de la parroquia Nuestra Señora del Cisne. Soy catequista. Soy también ministro extraordinario de la Eucaristía y siempre pues tengo el anhelo de aprender un poquito más, de conocer más. Uno pues verdaderamente ama lo que conoce y debido pues a la semana de oración por el ecumenismo, me interesó mucho y cuando recibí la información pues estoy aquí y presta pues para aprender un poco más, aprovechar estos tiempos en que estamos confinados en la casa, pues conocer un poco más. Gracias por la invitación y estoy aquí, padre, presta para aprender un poco más de usted. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, nos hemos tomado un tiempito para conocernos, que es importante, porque es un curso de 15 días, bueno, 2 semanas que vamos a llevar y es bueno un poquito conocernos, ¿no? Quiénes somos. Entonces estamos un grupo variado, sacerdotes, religiosos, laicos, comprometidos. Eso está bien. Yo creo que también se irá incorporando durante estos días también otras personas más, ¿no? Alfonsito, entonces. Continuemos. Bueno, antes vi que algunos dicen que siguen al Twitter de la Conferencia Episcopal. También les invitamos a seguir al Twitter nuestro, ITPCEE. Bueno, continuemos ahora. Bueno, ya iniciamos un poco el tema de la charla. Vamos a presentar a nuestro expositor, el padre Juan Carlos Garzón, y vamos a leer una pequeña hoja de vida Muy breve nomás. Anita María. Párroco al final. No se le escucha, Anita. Anita, está apagado el micrófono. Anita está que nos da un discurso ahí. No estaba todavía. A ver, ya. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está. Ya. Ya. Buenas noches.
En este momento vamos a iniciar el ciclo de conferencias del curso de ecumenismo para conocer y practicar el ecumenismo. Permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. El tema de hoy, historia del movimiento ecuménico. El conferencista invitado es doctor en teología por la Universidad Gregoriana en Roma, máster en bioética por el Ateneo Pontificio Regina Apostolarum de Roma, actual director del Instituto Teológico Pastoral del Ecuador, ITP, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal Magisterio de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, vicario episcopal territorial Santa Marianita de Jesús, párroco de la parroquia La Santísima Trinidad de la Arquidiócesis de Quito. Este preámbulo nos da la certeza que el tema que vamos a escuchar nos va a motivar y sobre todo está muy bien fundamentado y documentado con la experiencia y conocimientos del Padre Juan Carlos Garzón. Bienvenido, Padre. Agradecemos infinitamente su colaboración. Queda con usted la palabra. Muy buenas noches. Bueno, gracias a esa generosa presentación. Al final lo más importante es ser párroco porque ahí tiene uno contacto con su pueblo y camina con su pueblo, ¿no? Pero bueno, tiene que... Padre, Sí. padre, un momentito. Lo único que durante la charla del padre pueden irnos escribiendo por el chat las preguntas que tengan para él. Al finalizar se le hará una pregunta. Recopilaremos las preguntas para hacerle al padre directamente. Sí. Ahora, trataremos de ser también amenos, no pesado, ¿no? Porque estamos un grupo, digamos, estamos estudiando todos y aprendiendo todos de todo, ¿no? Entonces, voy a explicar un poquito el sentido de este curso para poder tener para tener claro lo que vamos aquí a estudiar, ¿no? Entonces, ustedes ven que el curso es de 2 semanas, con ocasión de la Semana de la Unidad de los Cristianos, que es una semana que se hace a nivel de la Iglesia Universal con el Consejo Mundial de Iglesias. Se prepara un documento, ¿no? Ustedes lo tienen ya en la plataforma virtual, seguramente recibieron, ¿no es cierto?, el usuario, la contraseña, en la que ustedes tienen acceso a su plataforma virtual, y ahí tienen documentos que van a ir estudiando por su cuenta. Hemos querido reforzar este curso con 4 charlas Zoom. La de hoy día, la historia del ecumenismo, la del viernes con la hermana Marina, directora de Obras Misionales Pontificias, sobre los principios del ecumenismo. El día lunes, Monseñor Castillo nos va a acompañar con el tema de los diálogos ecuménicos interconfesionales. Esa es una charla interesante, ¿no? Porque es como el recorrido de la Iglesia Católica con, pues, las otras comunidades eclesiales, ¿no? E iglesias, digamos así. Vamos ya a diferenciar lo que es una comunidad cristiana y lo que es una iglesia, ¿no? ¿Cuándo podemos llamar iglesia, ¿no? O cuándo les llamamos comunidad eclesial, ¿no? Y al final del curso, el nuevo secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo auxiliar de Quito, Monseñor David de la Torre, nos hablará sobre el Papa Francisco y el ecumenismo, porque hay un aporte del Papa acerca del ecumenismo, ¿no? Entonces, ahí nos va, digamos, a explicar el Monseñor David. Así que estos 10 días, ¿no?, de curso van a ser iluminados con 4 charlas Zoom, que ese es el aporte también. Y tienen ustedes el contenido en la plataforma virtual. Al final habrá una evaluación virtual que la haremos también para un poco, ¿no?, que también se pueda uno, pues, demostrar lo que aprendió. Pero es algo sencillo, ¿no? No es difícil, ¿no? Entonces yo no sé si hay alguna inquietud sobre esto, sobre las 2 semanas, alguna primera observación o algo sobre esta modalidad que hemos realizado. La Semana de la Oración se termina el lunes 25 de enero con la fiesta de la conversión de San Pablo, ¿no? Esta es la semana. Y durante estos días en todo el mundo, pues se unen las comunidades eclesiales, ¿no?, para orar por la unidad, precisamente, ¿no?, la oración. Entonces, voy a poner unas diapositivas para ir siguiendo el tema, que procuraré ser breve, alguna observación, algo también acotaremos. Vamos a... Voy a compartir pantalla.
Si me permite compartir pantalla el anfitrión, le agradecería. A ver. Ya está habilitado. No me sale. Ya, ahorita me salió. Perfecto. Ya, ahora ya tengo. Estoy ahí. Estoy aquí. Bien, ¿sí se ve la pantalla? Sí, está claro. Perfecto. Bien, entonces, lo que vamos a repasar es algo de historia, que es importante la historia, sobre todo en ecumenismo. Es importante la historia. Y tenemos un padre historiador que nos reforzará seguramente las ideas, o también le podemos preguntar, ¿verdad? Entonces, historia del movimiento ecuménico, ¿no? Entonces, iniciamos, pues, por la oración de Jesús. Recuerden ustedes Juan 17:21, aquella oración de Jesús al Padre, ¿no? Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fíjense que el mismo hecho de presentarnos a un no creyente, por ejemplo, alguien que no es cristiano, de otra religión, por ejemplo, ¿no? Ya, no sé, un budista, no sé. Y que nos diga, bueno, ¿y ustedes en qué creen? En Cristo. Pero, ¿y entonces cómo es esto? Las iglesias, comunidades, entonces, de entrada podemos mostrarnos como un antitestimonio, digamos, como cristianos, ¿no? Por eso lo que Jesús dice es verdad, para que el mundo crea que tú me has enviado, ¿no? ¿Cómo va a creer el mundo en el cristianismo si nos mostramos divididos, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué se entiende por movimiento ecuménico, ¿no? Entonces, vamos a tomar el texto, sobre todo del texto conciliar, Unitatis Redintegratio, número 4, ¿no? Ya luego explicaremos este documento, ¿no? Pero ahí está lo que se entiende por movimiento ecuménico. Tengamos en cuenta que la Iglesia Católica era muy reacia a participar de este movimiento ecuménico, ¿no? Lo vamos a ver aquí, ¿no? No sé si alguien nos puede ayudar con la lectura, Ana María, tal vez. ¿Qué se entiende por movimiento ecuménico? Por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Ya. Es interesante porque ya la palabra movimiento implica acción, ¿no? No es algo estático, ¿ya? Un conjunto de actividades, ¿no? Empresas que conforme a las distintas necesidades de la iglesia, circunstancias de los tiempos, ¿no? No es lo mismo el movimiento ecuménico al inicio del siglo XIX que al inicio del siglo XX. Y ahora, ¿cómo es nuestra relación con los demás cristianos, ¿no? Sigamos, ¿no? ¿Cuáles son, digamos así, este conjunto que decíamos antes, ¿no? Que se ordenan, estas empresas, estas actividades, ¿no? Entonces, en primer lugar, o sea, cuando uno se relaciona con los demás, ¿no? Dice, aquí es interesante porque pone la palabra, dice, todos los intentos de eliminar palabras, dice, juicios y actos que no sean conformes según justicia y verdad a la condición de los hermanos separados, y que por tanto pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones con ellos. A veces, a ver, aquí tenemos que llegar a una conclusión después de este curso, ¿no? Tenemos que respondernos si en Ecuador de verdad podemos practicar el ecumenismo o no. O sea, ¿y el cómo? Entonces, ¿cómo es nuestra relación con los hermanos separados? Para eso tenemos que conocernos, ¿no? Normalmente, a veces cuando uno habla con alguien, normalmente solemos tener nosotros una actitud apologética, o sea, como que tratamos de responder a las preguntas que nos hacen, ¿no? Es que ustedes no existe el sacramento del matrimonio en la Biblia, se inventaron ustedes. Entonces nosotros comenzamos a buscar citas bíblicas que fundamenten nuestra fe, ¿no es cierto? A veces
suele hacer así como nuestro diálogo con los demás, como que nos pinchan y respondemos, ¿no? Entonces, ese no es, digamos así, un diálogo ecuménico propiamente, ¿no? Entonces, por eso al final del curso nos responderemos si de verdad existe o no, se puede hacer o no ecumenismo en el Ecuador. Porque también hay que ver quiénes son nuestros hermanos, ¿verdad? Separados de dónde vienen, ¿no? Entonces, vamos a seguir con ello, ¿no? Ya de entrada, cuando alguien ataca al hermano, ya no es ecumenismo, ¿no? O sea, ya cuando alguien dice, no es que tú estás mal, o cuando alguien quiere imponer su propio credo, su propia fe, eso ya no es ecumenismo. Por eso el texto conciliar dice intentos de eliminar palabras, juicios, actos que no sean conformes, ¿no? Fíjense, y a veces hemos tenido también inconvenientes en esto, ¿no? Sobre todo con las llamadas, digamos así, lo que nosotros llamamos sectas, ¿no? Ojo, este curso es del ecumenismo, pero desde la perspectiva católica, ¿ya? Si tuviéramos un luterano, un anglicano de la iglesia tradicionalista o históricas, sería interesante mirar ese punto de vista. Pero yo creo que sí vamos a tener esa experiencia seguramente la otra semana. Vamos a ver. Entonces, en segundo lugar, el diálogo que decíamos entablado entre peritos y técnicos, ¿no? O sea, lo primero es tratar de evitar, como decíamos antes, ¿no? Estas palabras, juicios y actos que no sean conformes de justicia y verdad. En segundo lugar, el diálogo entablado entre peritos, por ejemplo, entre el ámbito católico y otras comunidades, sobre todo en el ámbito católico deben ir, por así decir, los mejores teólogos, ¿no? Porque precisamente se trata de presentar su verdad de fe, ¿no? Técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades. Fíjense los términos. Iglesias o comunidades. No, no todos son iglesias, no todos son comunidades. Vamos a ver aquí las características de cuándo le podemos llamar a una, digamos, denominación iglesia o cuándo es solo una comunidad. En este diálogo expone cada uno por su parte con toda profundidad la doctrina de su comunión, presentado claramente los caracteres de la misma. Por medio de este diálogo, todos adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. Esto a veces nos falta. ¿Cómo presentar? O sea, ¿cómo se presenta cada uno? O sea, ¿tú quién eres? ¿Cómo es tu denominación cristiana, no? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu doctrina? Normalmente esto no está claro, sobre todo en aquellas experiencias que nosotros tenemos con los hermanos separados, porque a veces ni ellos mismos saben de dónde vienen, digamos así. O muchos son católicos a veces que digamos que han salido de su fe católica por algún motivo y luego pues han ingresado en alguna comunidad cristiana, ¿verdad? Y eso creo que tenemos experiencias más, hasta creo que tenemos familiares, ¿no? Muy bien. Entonces, en tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana, en orden al bien común y en cuanto es posible participen de la oración unánime. Es decir, tenemos que respetar el credo de la otra persona, la conciencia de la otra persona. Cada uno es libre de creer en lo que quiera. Por eso la fe católica no puede ser impuesta. Por eso se invita. No puede ser impuesta la fe. Sigamos. Todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la iglesia y, como es debido, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma. Es decir, al final todos estamos en la voluntad de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Decíamos al inicio, que todos sean uno como tú, Padre, en mí, ¿no? Bien. ¿Quiénes participan, digamos así, del movimiento ecuménico, ¿no? Y en la oración ecuménica que rezamos al inicio, estaba como la introducción de esa oración manifestaba justamente quiénes nos reunimos en torno al movimiento ecuménico. Entonces, vamos a ver. Dice, al movimiento ecuménico participan los que invocan al Dios Trino
y confiesan a Jesús como Señor y Salvador. No solo individualmente, sino también reunidos en asambleas en las que han oído el Evangelio y a las que consideran como su iglesia y de Dios. O sea, esto es importante. ¿Quiénes formamos parte, digamos, de este movimiento? Los que invocamos a Dios trínono, uno y trino, y confesamos que Jesús es nuestro Salvador. No solo individualmente, o sea, no es una persona solita que dice, yo pertenezco al movimiento, no, sino que está reunido en asamblea, su iglesia, su comunidad cristiana, su asamblea, ¿no? Y que la considera como su iglesia y de Dios, ¿no? Quienes forman parte aspiran a una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, para que el mundo se convierta al Evangelio y así se salve para la gloria de Dios. Hay una pregunta, ¿no es cierto? Uno dice, ya tú te presentas como católico y dices, bueno, ¿y tú crees que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? Esto sería, si tienen digamos, un papel o algo para anotar, porque al final tendremos que responder lo siguiente en este curso. ¿La iglesia de Cristo es la iglesia católica? Y segunda pregunta unida a esto. ¿La iglesia católica es la iglesia de Cristo? No contesten todavía, hay que pensarlo despacito. ¿La iglesia de Cristo es la iglesia católica? ¿La iglesia católica es la iglesia de Cristo? Esta es una pregunta que va al examen, ya saben, ¿no? Y leeremos gustosos la respuesta. Luego se entenderá la iglesia de Cristo, porque cada uno se presenta como la iglesia verdadera, ¿no es cierto? Nadie se presenta como, esta no es la iglesia, no, esta es que es mi iglesia. Y entonces, ¿cómo? La iglesia católica dice que es la verdadera iglesia de Cristo y la iglesia, no sé, de la primavera o la iglesia no es la de Cristo, o sí es la de Cristo. ¿No? Entonces, esto es algo muy profundo. Luego resolveremos. No es tan fácil. Vuelvo a repetir. ¿La iglesia de Cristo es la iglesia católica? ¿La iglesia católica es la iglesia de Cristo? Aquí un sí o un no es de respuesta. Sigamos. Y entramos un poquito a la historia. Dice, por historia del movimiento ecuménico entendemos la formación y acontecimientos del ecumenismo moderno, que partiendo del siglo XIX se desarrolla hasta nuestros días. O sea, ¿cuándo nace esto del movimiento ecuménico? Podemos decir que en el siglo XIX. Nace como estas aspiraciones, digamos, a la unidad. Pero, dice, esta delimitación temporal no debe hacernos olvidar los intentos y logros de siglos anteriores para restaurar la unidad eclesial. Y aquí nos ayudaría mucho también nuestro padre de historia, ¿no? Pero vamos a ver así brevemente, no podemos detenernos mucho en la historia. Las separaciones. Las separaciones. A ver, esto es doloroso, pero desde el inicio del cristianismo, desde los primeros siglos, se han dado las separaciones en la iglesia. ¿Ya? En una breve memoria histórica no podemos olvidar los concilios de la antigüedad, en los cuales trataban de ponerse de acuerdo Oriente y Occidente, para no crear la confusión en materia de fe y sembrar división. Voy a citar algunos concilios. No lo vamos a profundizar aquí, pero sí que quede claro la idea desde cuándo, digamos así, se procura una unidad. Tal vez antes no se dialogaba, se respondía solamente con los cánones, ¿verdad? Se respondía, ¿no? La iglesia respondía con documentos o excomuniones. Si tú no crees en esto, anatema sid, o sea, estás fuera de, ¿no? Entonces, esto del diálogo ecuménico es nuevo, de verdad. Hubiésemos evitado muchos problemas si hubiésemos dialogado más.
Pero bueno, así se ha dado la historia. Se produjeron separaciones dolorosas. Un concilio de Éfeso, están ahí los años, no vamos a entrar a hablar de cada uno de los concilios porque se nos iría el semestre. Calcedonia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se discutía aquí? Se discutía si Jesús es verdadero Dios o es solamente hombre, y nosotros creemos que es Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces, son los años de la discusión teológica. Entonces, fruto de esto, se dieron separaciones ya en la Iglesia católica. No vamos a profundizar cada uno de estos concilios. Concilio de Nicea, puse unos cuantos. Constantinopla, pero más que nada son las fechas. Miren, 431, 51. O sea, durante el primer siglo de la Iglesia se van dando estas divisiones. Se va, digamos así, profundizando en la fe católica, ¿no? Y entonces, lastimosamente se dan estas separaciones dolorosas que siguen. Y curiosamente, en el siglo XX vuelven estas como llamadas así herejías. Vuelven nuevamente, ¿no? Pero con otro nombre, ¿no? Esto es interesante, pero esto es otro curso, digamos así. ¿Qué sucede? Como para resumir. Vamos a resumir así de una. Aquí aunque el padre José nos dirá cómo había que hablar algo, pero bueno. Entonces, el primer siglo, el primer milenio en la iglesia, de alguna manera se logró conseguir la unidad entre Oriente y Occidente. Pero es en el año 1054, ese es un año que hay que grabarse en la cabeza, porque es en ese año donde se da la excomunión mutua entre Oriente y Occidente. Se excomulga mutuamente. Se da la separación. Es lo que se llama luego, surgen de ahí las iglesias llamadas ortodoxas, ¿no? Los patriarcas. ¿Qué es lo que nos diferencian de ellos? Pues ellos no reconocen el primado del Papa. Ustedes saben que el Papa tiene otro título, ¿no? Aparte de ser el vicario de Cristo todo, el Papa se lo llama Patriarca de Occidente. Entonces, nuestros hermanos ortodoxos, los de Oriente, no lo reconocen al Papa como el sucesor de Pedro. Dicen que tiene un primado de honor, pero no lo reconocen como el sucesor de Pedro, como lo reconocemos nosotros, los católicos. Esa es la gran diferencia con ellos, digamos así. Luego lo demás tenemos en común, los sacramentos. Tenemos en común los sacramentos con ellos. Es más, si alguien, por ejemplo, está en estas tierras donde no existía una iglesia católica romana, puede asistir a las eucaristías de estos hermanos y comulgar. Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Pero fíjense cómo con ellos nos divide justamente el primado del sucesor de Pedro. Pues ellos tienen al Papa como un primado de honor. No sé si se han dado cuenta o han visto ustedes a veces cuando el Papa Francisco se reúne con los obispos católicos y cuando se reúne con los obispos ortodoxos. Cuando se reúne con los obispos católicos, el Papa Francisco suele estar en la mitad, ¿no es cierto? El Papa está en la mitad y los demás están alrededor, en el centro. Cuando se reúne con un obispo ortodoxo, el Papa está a un lado y el patriarca está al otro lado. Están los dos, al mismo nivel. ¿Ya? Es interesante el protocolo inclusive, ¿eh? Entonces el patriarca de Constantinopla se dirige al Papa Francisco, pues no sé, o se dirige al Papa pues, al mismo nivel, y el Papa se dirige también al mismo nivel. O sea, no hay aquí superioridad, digamos así, ¿no? Entonces, es un detalle que les quiero decir, ¿no? Entonces, con ellos nos une todo, menos el primado del sucesor de Pedro. Otra división dolorosa y triste que ustedes más que lo saben, ¿no? No vamos a entrar en la historia, es justamente la Reforma Protestante, nuestro monje agustino Martín Lutero, ¿no es cierto? Entonces, justamente se convoca el Concilio de Trento para tratar de encontrar una solución a la división de la cristiandad occidental originada por la Reforma Protestante. Ya. Esto es clave, es decir, el primer milenio
En el 1054 se divide Oriente y Occidente. En el segundo milenio, en el siglo XVI, se da la separación dentro de Occidente ya. ¿Ah? Con la Reforma Protestante. De ahí surgirán muchas comunidades, ¿no? A ver, así es. Entonces, a partir del siglo XVI, se crearon diálogos que llevó a uniones parciales de iglesias orientales con la Iglesia Católica. Por eso ahora hay de todas las iglesias de Oriente, con sus diversos ritos, hay una parte unida a Roma y otra separada de Roma. Por ejemplo, los maronitas que tienen su propio rito, son católicos romanos. Los otros no ortodoxos bizantinos, antiguas iglesias orientales no calcedonenses. Bueno, vamos a ver. Sigamos. El protestantismo. Nos vamos acercando más o menos a nuestra realidad. Ojo, esto es la historia de la iglesia. A veces nuestra realidad es distinta. Nuestra realidad resulta que el mejor catequista que teníamos se hizo pastor, ¿no es cierto? Entonces, luego estamos discutiendo con él, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, el protestantismo, a partir de las tres tradiciones surgidas en el siglo XVI, fíjense, luteranos, reformados, no conformistas, y el anglicanismo. Surgían con el tiempo nuevas divisiones en su seno que llevarán a la creación de grandes comunidades eclesiales como los bautistas, metodistas, menonitas y pentecostales. De esta división del siglo XVI en Europa, pasa luego, digamos así, también a Norteamérica. Y es de Norteamérica que se siguen subdividiendo, digamos, distintas comunidades que bajan luego a Latinoamérica, llamado el tercer mundo, ¿no? Entonces vienen, digamos, acá y toman, digamos, posesión algunas iglesias que se originan sobre todo al inicio del siglo XX, ¿no? Es la experiencia que más o menos tenemos acá. Pero sigamos. Inicios del movimiento ecuménico. Desde mediados del siglo XIX es visto por todos como un don del Espíritu Santo. Ojo, esto la Iglesia Católica todavía, o sea, le costó a la Iglesia Católica entrar en el movimiento ecuménico. Al inicio más bien prohibía que participen de estas reuniones, ¿no? Y lo vamos a ver ahora esto, ¿no? Entonces, a ver aquí, esto, aquí, siga esto. Entonces, coinciden los teólogos que empieza esta corriente ecuménica en el Reino Unido, llamado Movimiento de Oxford. Clérigos anglicanos, por ejemplo, entre ellos Newman, ¿no? Newman tuvo una conversión del anglicanismo al catolicismo y llegó a ser cardenal. Tiene unos libros preciosos, ¿no? Los anglicanos provocaban la provocación a la iglesia romana. ¿Por qué? Porque ellos, digamos así, decían que la iglesia católica reconozca las ordenaciones sacerdotales como válidas. Y Roma no lo reconoce como válidas, ¿no? Aquí, a partir de ellos, hay un nuevo concepto de catolicidad y un nuevo concepto de unidad. Lo vamos a ver ahora esto. ¿Cómo entendía, digamos, la Iglesia Católica el ecumenismo? Más bien era como, a ver, o sea, tú te has ido de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Entonces, sí, hacemos ecumenismo, pero tienes que regresar a ser católico. Esa era la idea de Roma, ¿no? Es más, lo que les decía, en 1864 el Santo Oficio, famoso, mandaba un monitum a los obispos católicos ingleses alertando contra la sociedad de carácter ecuménico. O sea, ellos decían, esto es algo peligroso, ¿no? Entonces, alertaban. Hay un intento de acercamiento en el que se reconoce la validez de las ordenaciones anglicanas. El Papa León XIII declara inválidas las ordenaciones en la bula apostólica Cure de 1896, ¿no? Lo que les decía antes. ¿Qué pasa aquí en el ámbito, en el movimiento ecuménico? Los distintos ámbitos eclesiales comienzan a formarse. Por ejemplo, desde el ámbito anglicano se inicia en Lambeth en 1867 la primera conferencia de obispos de la comunión. O sea, ellos también se organizan mundialmente, ¿no? Ustedes saben que nuestra iglesia católica es universal, no está en todo el mundo.
Ellos, en cambio, estaban, o sea, hacían los intentos también de unirse entre ellos. Asimismo, entre las iglesias protestantes nacen impulsos de comunión, alianzas mundiales de confesiones históricas, por ejemplo, Alianza Reformada Mundial, Luterana Mundial, Alianza Bautista Mundial. Aquí hay algo importantísimo. Yo creo que los jóvenes nos dan una lección a nosotros de unidad. Surgen movimientos juveniles de carácter internacional e interconfesional. O sea, los jóvenes se unen independientemente de su credo. Católicos, luteranos, anglicanos, ¿no? Se unen y comienzan, digamos así, a realizar misiones. Curiosamente, o sea, independientemente del credo que tú seas, ellos realizan las misiones, sobre todo Asia y África. Esto será, digamos así, un avance muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí surge el llamado Consejo Ecuménico de las Iglesias. Vamos a ver algo de esto, ¿no? Esta fecha es importante. Un hito. La Conferencia Mundial, la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo, 1910. Esta fecha es importantísima. ¿Por qué es importante? Porque se tomó conciencia de la seriedad que supone la implantación de una iglesia unida en los países de misión para la credibilidad del Evangelio. Es decir, vas a evangelizar. ¿A qué Cristo predicas? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Esta conferencia estuvo presidida por un laico metodista, John Mott, ¿no? Fue el impulso de un movimiento de carácter mundial. O sea, como que se tomó conciencia por primera vez que es necesario trabajar en la unidad. Y de aquí surgen dos instancias, digamos así. La conferencia de Edimburgo dio lugar al surgimiento de Fe y Constitución, que es como un lugar de diálogo en cuanto a los ministerios de autoridad. Es más de diálogo teológico, ¿ya? Y luego surgió otro movimiento, otra instancia que se llama el movimiento de carácter práctico, Life and War, el cristianismo práctico, que trabaje por la causa de la paz y de la justicia. Hay como dos ramas, ¿no? Los que están interesados en el diálogo teológico y los otros dicen, mira, esto del diálogo dejémoslo a un lado, pongámonos a trabajar todos por la justicia, por la paz, porque todos somos cristianos. Tú eres bautizado, yo soy bautizado, ¿no? Como dirá el Papa Francisco habla mucho del ecumenismo de la sangre, dice él. En los países de Oriente, cuando matan a los mártires cristianos, dice el Papa, el agresor no está preguntando si es anglicano, protestante, luterano, católico. Simplemente dice, ¿tú crees en Cristo? ¿No? Y recibe el martirio. El Papa dice, ese es el ecumenismo de la sangre. Esa persona confesó su fe con la sangre, ¿no? Entonces, es interesante el concepto que él usa. Lo veremos la otra semana. Y en 1948 se haría realidad el Consejo Ecuménico de Iglesias, los que ahora están justamente los que elaboran el texto de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, ¿no? Se funden Fe y Constitución y Life and War. Y la sede se pone en Ginebra, Suiza. Es lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, hemos hecho un recorrido así muy rápido, ¿no? Para un poco entender lo que se entiende por movimiento ecuménico de todas las iglesias y comunidades. Sigamos un poco más. El Consejo Ecuménico de Iglesias no es una confesión propia, ni una superiglesia, ¿no? Algunos pensaban que era como que el grupo de iglesias, ¿no? Dicen no. Sino una asociación fraterna de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador según las Escrituras y tratan de responder juntos a la común vocación. A Él solo pertenecen las iglesias establecidas. Esto es importante, mire. ¿Por qué? Porque el ecumenismo lo hacemos con las iglesias
históricas. Nosotros la experiencia que tenemos a veces es de sectas. Y por eso ahí es difícil practicar el ecumenismo, porque no hay un diálogo en la verdad. Hay simplemente una imposición al otro, o a veces agresión, o descalificar la fe del otro. En el momento que tú empiezas así, eso ya no es ecumenismo, por tanto ya no se puede dialogar, ¿no? Y a veces el católico puede caer en la trampa apologética, de que te preguntan algo y tú tratas de responder con un fundamento bíblico. Vamos a terminar ya. Resulta que a este Consejo Ecuménico de Iglesias, fíjense, hasta aquí la Iglesia Católica no hace parte de esto, ¿ah? Todo es, si ven, luteranos, anglicanos, ¿no? La Iglesia Católica no forma parte de este movimiento ecuménico todavía. ¿Cuándo forma inclusive la presencia ortodoxa? Fue en los años 60, cuando el patriarca Constantinopla Atenágoras I logró que los demás patriarcas ortodoxos entren a formar parte, pero no la Iglesia Católica todavía, ¿ah? Esto es interesante. Vamos a seguir. Aquí hay un tema importante. Actitud inicial de la Iglesia Católica. Al inicio fue de rechazo, porque se entendía desde Roma superar la división con el método de retorno al catolicismo. O sea, tú, para tener una, digamos así, sintonía ecuménica, tienes que regresar a la Iglesia Católica. Y a veces es lo que nosotros tenemos en la mente, ¿no es cierto? Ya quisiéramos nosotros que el pastor protestante que está ahí haciendo relajo en el pueblo se haga católico, ¿no es cierto? Entonces, como que queremos eso, ¿no? Ojo, es el mismo pensamiento al inicio. Al final del siglo XIX, el franciscano Paul Watson, venido del protestantismo, fíjense, norteamericano, dio inicio a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ¿no? Viene justamente de un convertido, ¿no? En 1919 fue invitada a la Iglesia Católica a formar parte del Consejo Ecuménico de Iglesias. Se rechazó su incorporación. Sigamos. Surgen una generación de ecumenistas católicos. Surgen teólogos. Marca el comienzo de una eclesiología ecuménica de comunión. Inicia un nuevo camino teológico, basado en la gran tradición bíblica y patrística. Dejan el método del retorno y proponen la conversión y la reforma de la iglesia. Aquí están estas dos cositas. Dejan digamos así, de pensar de que tienes que ser católico, sino que en realidad dicen, vamos a iniciar un camino de conversión, de reforma y de comunión. Y ese es el camino que estamos ahora. Reforma, conversión y comunión. ¿Por qué? ¿La iglesia de Cristo es la iglesia católica? En la iglesia tenemos, ¿no es cierto? Hay pecado también en la iglesia, ¿verdad? La iglesia es santa, sí, pero está formada por pecadores. Entonces, no es tan fácil esto. Sigamos. ¿Qué hace Roma? En 1951 funda la Conferencia Católica para las Cuestiones Ecuménicas. De aquí saldrán los teólogos católicos ecumenistas que participarán en el Concilio Vaticano II. Fíjense, Concilio Ecuménico Vaticano II. En los años de la posguerra es la fundación de la comunidad ecuménica que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? De TC, por el monje protestante Roger Schutz. ¿Ya? Esta es una comunidad que está formada por distintos monjes de distintas confesiones cristianas. Las canciones son preciosas, son canciones ecuménicas, ¿no? Surge justamente en la posguerra. Y aquí llegamos ya, estamos por terminar, da un giro a la actitud romana sobre el ecumenismo. El Papa Juan XXIII señaló que una de las finalidades del concilio es buscar la unidad de los cristianos. O sea, aquí ya entró de lleno la Iglesia Católica al ecumenismo.
En 1960 se crea el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Luego pasará a ser Comisión Conciliar. Ya hay un deseo de la Iglesia Católica de promoción por la unidad de los cristianos. Pero fíjense, es en el año después de los 50, ¿no? 60, o sea, hace poquito. ¿Ya? Y el decreto Unitatis Redintegratio, que es el que ustedes tienen en la plataforma, luego les vamos a explicar, junto a la Constitución Lumen Gentium y el decreto Oriental Lumen Ecclesiarum, será el mejor exponente de la entrada oficial de la Iglesia Católica en el movimiento ecuménico. Y un documento importantísimo, un hito también, que lo tienen ustedes en la plataforma, es la carta encíclica Ut Unum Sim, significa que todos sean uno, sobre el empeño ecuménico de San Juan Pablo II. Fíjense el título, sobre el empeño ecuménico, porque seguimos trabajando en la unidad. La unidad es algo que hay que trabajarlo siempre, ¿no? Con esto yo, digamos así, termino esta exposición de origen del movimiento ecuménico. Ven cómo la separación se da desde el inicio del catolicismo, siglo XVI, siglo XX, la Iglesia Católica no entra todavía en el movimiento ecuménico, es hasta con el Vaticano II que hay un empeño ecuménico en la Iglesia. Hasta aquí es la exposición. No sé si hay alguna, podemos conversar, ¿hay alguna pregunta tal vez? No sé si alguien ¿Se entendió algo? ¿Quedaron todos mareados? ¿Más confusos? O sea, esa fue una confusión total, ¿no es cierto? Del movimiento ecuménico, confusión, no sé, aquí tienen la palabra ustedes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Buenas noches. Buenas Adelante. noches. Padre, yo sí tendría una pregunta en este caso, que la estaba haciendo al inicio. Perfecto. A hermanos separados se los conoce como los hermanos que profesan otra secta separada de nuestra Iglesia Católica, o se conoce como hermanos separados también a los que regresan nuevamente a la Iglesia Católica, o al grupo que se considera católico, bautizado en la Iglesia Católica, pero que no es practicante. ¿A qué llamaríamos en este caso a los hermanos separados para posteriormente saber si se podría practicar el ecumenismo con ellos? Ya, aquí hay que distinguir, es decir, por ejemplo, el movimiento ecuménico se realiza con todos los que creemos en Cristo, decíamos, ¿no? Los que profesamos que Dios es uno y trino y creemos que Cristo es nuestro Salvador. Es decir, tenemos el bautismo. O sea, estamos bautizados. A veces en la práctica pastoral, a mí me han preguntado mucho, por ejemplo, llegan a veces a hacer la primera comunión, algún chico, y dicen, es que se bautizó en la iglesia, no se sabe qué cosa, ¿no? Evangélica de no sé qué vaina. Entonces el párroco dice, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Le volvemos a bautizar? ¿O reconocemos ese bautismo? ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué El bautismo es piensan uno ustedes? solo. El bautismo es uno solo. Así es. Por tanto, lo reconocemos el bautizo. No hay que volver a bautizar. Porque estaba bautizado en Cristo. Sí. Es más, si es que A ver, sí. Padre, hay una consulta por mensaje. Nos dice A ver. ¿qué hay con las otras religiones? Musulmanes, budistas. Ya, este no es diálogo ecuménico. Ese se llama diálogo interreligioso. Diálogo religioso, ¿no? No es diálogo ecuménico. ¿Por qué? Porque ellos no están bautizados, ¿no? El que es bautizado es cristiano, ¿no? Lo demás se llama diálogo interreligioso, ¿no? O sea, es diálogo religioso. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta, porque si no a veces confundimos, pensamos que ecuménico es todo. No. Digamos, el que cree, digamos, el musulmán, el budista o el
el judío y esto es, no es diálogo ecuménico con ellos, es diálogo interreligioso, ¿no? Eso hay que distinguir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hermanos separados, los hermanos separados para nosotros, los hermanos separados la comunión es gradual. Por eso el concepto comunión es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque la comunión es gradual. La comunión puede ser, digamos así, más cercana o más lejana, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de alguien que es luterano o es anglicano, entonces hay que ver qué cosas tenemos en común. No más lo que nos separa, sino lo que nos une. Por ejemplo, en algunas comunidades de cristianos separados dicen, nosotros sí creemos en la Virgen María. Ah, ya. Nosotros, por ejemplo, dicen, no tenemos la Eucaristía, ¿no? Entonces, si ven, con los hermanos ortodoxos tenemos la Eucaristía, los sacramentos, ¿no? La comunión, la confirmación. Con los luteranos, anglicanos, con ellos solamente nos une el bautismo y ¿qué más? Y la Sagrada Escritura. La palabra y el bautismo. Pero no los demás sacramentos, ¿no? No nos unen los demás sacramentos. ¿Sí ven? Por eso cuando hablamos de hermanos separados, los hermanos separados son de distinta condición, ¿no es cierto? Entonces es como en la familia, ¿no? El hermano que es ateo, el hermano que sí acepta al papá, pero está resentido con la mamá, pero le acepta a la Maruja y al Juanito, pero con el Carlos y el Alfonso se odian, ¿no? Entonces, bueno, a ver, entonces, ¿cómo vamos aquí? A ver, con estos hermanos, ¿no? Entonces vamos a hacer un almuerzo. Entonces, a ver, pero aquí en el almuerzo ¿cómo hacemos, no? Porque él se lleva con este no. Perdón la comparación, pero entonces ahí tenemos que justamente distinguir qué es lo que nos une, ¿no? Esto lo veremos también en los principios del ecumenismo, el viernes, que se complementa, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Padre, la hermana Silvia levantó la mano. Sí, Padre Juan Carlos, ¿y dónde queda, en qué espacio queda la Santísima Virgen? Ya. La Santísima Virgen, o sea, aquí sí depende cada comunidad o cada iglesia. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, nosotros los católicos romanos le debemos la doctrina y la fe a la Iglesia Ortodoxa, la Theotokos, la Madre de Dios. Pero, por ejemplo, Lutero creía en la Virgen y amaba a la Virgen María. Pero el luteranismo, el movimiento que sigue de Lutero del siglo XVI, pues no la consideran a nuestra madre, pues no le consideran virgen. Dicen, es la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, por ejemplo. Por eso el Papa Francisco dirá que los católicos no somos huérfanos de madre. O sea, tenemos una madre. O sea, como para decirles delicadamente a los demás cristianos, ¿no? Ustedes qué pena, son huérfanos de madre, decimos, ¿no? Pero nosotros no somos huérfanos de madre, ¿no? Pero depende mucho cada comunidad cristiana cómo trata a la Virgen María, ¿no? Cómo la concibe. Algunos simplemente le tienen respeto, otros le tienen como un odio. Y es triste, ¿no? Porque a veces es como, no sé, es como que, sobre todo con relación a las imágenes de la Virgen, ¿no? Son muy cuestionadores, digamos así, ¿no? Por eso decíamos en la exposición que cada comunidad debe presentar cuál es su doctrina para conocerla. Entonces, esta comunidad tendrá que decir, a ver, nosotros creemos en Cristo, nosotros creemos en tal, no creemos en esto, no aceptamos la Eucaristía, no reconocemos al Papa, no, ya. Entonces, uno sabe más o menos con quién está tratando, digamos, ¿no? Pero normalmente la experiencia que tenemos es a veces de agresión, ¿no? Como de agresión hacia los católicos, más que nada, ¿no? Es la experiencia que hay aquí en el Ecuador, digo yo. Yo he estado también en Alemania y en Estados Unidos viviendo con familias no católicas. Es una cosa impresionante. O sea, vivir con una familia luterana en Alemania, uno aprende muchísimo de su fe, de su credo, de su culto. Pero ahí es una relación muy, muy respetuosa, muy delicada. Entonces ellos me dejaban a mí en la iglesia, yo celebraba la misa, luego ellos me llevaban al culto de ellos. Yo ahí participaba, hacíamos oración juntos.
Pero eso es bonito, digamos, pero ya estamos hablando de otro contexto cultural, ¿no? Otro nivel. De otro nivel. Aquí más bien uno va y ya le insultan que el sacerdote es el anticristo, que no sé qué, o sea, comienzan con cosas raras, ¿no? Entonces no hay cómo dialogar, digamos, ahí, ¿no? Pero sí debemos tener clara nuestra fe. También, porque nos podemos confundir. Basta con que nos digan, pero ¿cómo puede ser una virgen, puede ser, la virgen es madre? ¿Sí? ¿Cómo? Si es madre, ya no es virgen. Entonces, nuestro católico, digamos así, de a pie, lo confunden. Por eso es necesario que ustedes, catequistas y todos los que formamos parte, ¿no? los sacerdotes y todo, es necesario que enseñemos a nuestra gente, ¿no? Le enseñemos la fe católica para que no caiga a veces en confusión, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Gracias, Padre. Padre, yo tengo una consulta. ¿Ya? Ya, bueno, usted dice la unión en esa parte de llevarnos con los hermanos separados. Por ejemplo, en el caso mío, para no llegar a esos temas con ellos, nosotros decimos, o la otra persona, para no tratar de debatir o pelear, como dicen, tratemos de no hablar el tema de lo que es iglesia o lo que es fútbol, porque ahí empieza el choque. Pero en esa parte, bueno, a mí en esa parte yo antes, por ejemplo, sí me enojaba en el tema de que, bueno, me enoja hasta ahora, pero ya me sé controlar en otra forma, porque antes como que quería darles un puñete, algo así, mil disculpas, pero en esa parte de lo que dice, yo creo que también nosotros deberíamos defender nuestra fe, porque cuando vengan los hermanos separados, que me ha pasado a mí y que me digan, es que la Virgen María tuvo más hijos, entonces no es virgen. Entonces ahí es como que uno trata de explicarle, cuando nos dicen, ustedes son idólatras, entonces no creo que debemos de callar en ese sentido de que, bueno, si nos dicen idólatras, pues ya, ustedes son idólatras, adoran a las imágenes, adoran al Papa, entonces eso es como que uno se queda en el tema de que tienen esa forma, y si nosotros callamos, cuando dice el dicho, el que calla otorga, entonces si nosotros callamos, les estamos dando a ellos la razón que sí es verdad. Entonces yo creo que en esa parte también debemos de hacer algo. Y claro que convivir con todos los hermanos de otra parte, pero tratar de también ahí defender nuestra fe en ese sentido, porque cuando usted nos dice, nos dijo a nosotros que, o sea, todo lo que da a entender, me dio a entender a mí que si los hermanos separados están lo que es de lo que en las otras iglesias, que viene a ser el protestantismo de lo que es de los dentistas, esos están bien, los testigos de Jehová, damos a entender que ellos también están bien en esa iglesia. Claro, a ver, lo que pasa es que aquí hay una cuestión de conciencia, ¿no? O sea, nosotros no podemos, digamos, o sea, tenemos que ser siempre respetuosos de la fe del otro, ¿no? O sea, cada uno cree lo que cree, ¿no? O sea, no podemos juzgar, digamos así, ¿no? Pero de ahí, desde el punto de vista católico, tenemos que trabajar mucho en la formación, o sea, hay que estudiar la Sagrada Escritura, hay que estudiar la historia, hay que estar, por eso, bien que están en este curso, porque justamente están motivados para aprender, ¿no? Porque resulta que uno quiere a veces dialogar, pero a veces no sabe cómo, ¿no es cierto? No tiene las herramientas, ¿no? Entonces, y en el diálogo hay que ver cuando es un diálogo sincero, cuando es un diálogo de fanatismo, ¿no? O sea, por eso también a veces cuando uno dice yo me callo, pero no es porque otorgo, sino es porque al final no es posible un diálogo con alguien que ya agrede, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, a veces es la trampa que se llama apologética. La apologética es la trampa, es decir, la trampa que te dicen algo, te pinchan y tú saltas, ¿no es cierto? Como dice usted, ¿no? Y entonces, no, te verás de pegarle, ¿no? Entonces, no, o sea, entonces es como que te pinchan, te provocan. Entonces, el que está seguro de su fe sabe en lo que cree, pero también tiene responsabilidad de defender su fe, como dice San Pedro, ¿no? Da razón de nuestra esperanza, ¿no? 1 Pedro 3:15, da razón de nuestra esperanza. Hay que dar razón de nuestra esperanza, ¿no? Pero hay que saber también con quién se dialoga, ¿no? Entonces yo
Yo he tenido reuniones también así, pero claro, yo digo, a ver, pero si esta persona que está dialogando conmigo antes era un sacerdote católico, que se salió de sacerdote católico, fundó otra comunidad y luego está por ahí, ¿no? Solo tratando de defender su fe con, no sé, a palos, ¿no? Pues eso no vale. No, claro. Muy bien. Luisito, para ir terminando, tal vez alguna otra pregunta para terminar. No tengo más inquietudes. Perfecto. ¿Algo le escuchamos a Alfonsito? Sí, ¿me escucha? Hola. ¿Aló, aló? Oh. Hola. Hola, hola, hola. Los principios del ecumenismo ya es del ecumenismo. Ahí se va a responder a algunas inquietudes que ustedes tienen ahora. Y veremos las preguntas que de esta semana vayan saliendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí usted dirá uno, no sé. Aquí aclararemos más las inquietudes de ahora, ¿no? Y terminaremos con el Papa Francisco y el ecumenismo, ¿no es cierto? Entonces, como ven, es un camino breve que hemos recorrido, pero sí es una buena bibliografía y es un buen material. Ustedes tienen ahí la síntesis de la Unitatis Redintegratio a base de preguntas y respuestas que fue realizado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Nos demoramos 3 años en hacerle el Concilio Vaticano II a base de preguntas y respuestas. Ese fue un trabajito entre Monseñor Castillo y mi persona. Trabajamos 3 años para hacer eso y el Vaticano nos mandó una carta felicitándonos porque ese trabajo no existe. Lo que hacen son síntesis del Vaticano II. Nosotros lo hicimos a modo de compendio. Entonces quedó bastante bien, ¿no? Entonces lo tienen ahí ustedes en su plataforma virtual. Cualquier pregunta, ¿sí? Para ingresar a la plataforma hay que ingresar primeramente el correo. Yo no he visto, no he tenido tiempo para observar el correo. Hay que ingresar al correo y allí ya están los seguramente ustedes recibieron un usuario, ¿no es cierto, Alfonso, Ana María? Sí, recibieron un usuario y una... Debe estar en el correo. Sí, en cada correo electrónico aquí no hay ha llegado nada, en ya el grupo de WhatsApp no tenemos, pero en el correo debe estar. Al correo personal de cada uno. Así es. Eso, perfecto. Entonces ahí, exactamente, ustedes... Entonces sería www. Padre, Sí. al grupo del chat les vamos a enviar un manual paso a paso cómo ingresar a la plataforma. Sí, pero esto hay que enviarlo antes. Aquí está. Entonces, no sé si ustedes ven. Ya, entonces, esta es la página, si ven, 12, está aquí, ¿verdad? Ustedes vienen a esta página. De aquí ustedes van... Y aquí se despliega un usuario y una contraseña para que ustedes, si ven aquí, para que ustedes puedan ingresar, ¿ya?
No sé si yo tengo... Ya está en mi clave, ya voy. Nueva clave, dice, no, usted la clave le pongo. Póngale conservar Ya. clave. Sí. Entonces, ya. Entonces, ustedes entran uno y ahí tienen ustedes, si ven, Zoom, ¿verdad? Presentación, las unidades. Aquí están dos documentos, el decreto del Vaticano. ¿Ven? Aquí está el documento que se dio, aquí está. ¿Sí? Aquí está. Entonces, esto es algo muy bueno porque ustedes estudian de aquí, ¿no? Van estudiando de aquí y entonces aquí estamos. Perfecto. Ya. Ahí está el video. En la unidad 1, Ana María, en la unidad 1 está Lo del ¿están los links o contenido, no? lo del PDF que usted me indicaba para... Sí. Ajá. ¿Dónde Ahí está? está, virtualizado y en PDF para que lo puedan descargar. A ver, ¿cómo le abro? Ya. Mire, cerrarle acá, padre. Aquí. Acá no, acá. Aquí. Donde dice expandir, cerrar, ahí. Ahí. Hay que ponerle la unidad 1. Historia del movimiento ecuménico, padre. Ahí está, ¿no? Ya. Eso, y aquí ustedes se van aquí. Ya. El Magisterio de la Iglesia sobre el Ecumenismo. Ah, bueno, tiene como una especie de... Ya, ahí está, perfecto. Aquí está, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tienen ustedes el material de estudio, ¿verdad? Padre, las diapositivas. Aquí le dejamos de compartir. Entonces, usted ingresa a la plataforma, usted tiene en el aula virtual, usted tiene todas las herramientas para poder profundizar. Está clarito, tiene también un PDF que puede descargarlo o leerlo en la pantalla, de tal manera que una vez que usted lea, ya puede, digamos, el día viernes, seguramente van a tener más inquietudes y preguntas, porque van a comenzar a estudiar por sí mismos, ¿no es cierto? Por eso hemos querido tener este primer Zoom hoy día, para conocernos un poquito, hablar algo del movimiento ecuménico, pero luego esto se va, por supuesto, profundizando más, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos terminado, ¿verdad? No podemos extendernos tampoco mucho, hay que dormir, algunos cenar, no sé si ya han merendado, no lo sé. Entonces, ya a cierta edad ya no hay como comer mucho ya en la noche porque no se puede dormir. Yo lo estoy experimentando eso a mis 41 años, por si acaso. Antes comía de todo en la noche, hamburguesas, salchipapas, de todo. Ahora ya no, tengo que pensar bien qué como. Bueno, pues Alfonsito, que... Sí, padre. Si es que ya no hay más inquietudes, creo que podemos ir. Podemos pedirle al padre Jaime Rodrigo si nos puede dar la bendición. Perfecto. Para irnos a dormir en paz. Con mucho gusto, padre Juan Carlos. Muy bien. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por este momento, en este primer día que nos hemos nutrido un poquito del conocimiento acerca de aquello que a nosotros nos sucede todos los días, que es la unidad con nuestros hermanos que no pertenecen a nuestro credo de fe, a nuestra Iglesia Católica, pero sí creen en un mismo Jesucristo, en el mismo Jesucristo que nosotros creemos. Aquellos hermanos que también de una manera muy especial luchan por ayuda social a los demás, aquellos hermanos que también esas semillas del verbo ha sido dispersado por diferentes grupos religiosos. Y vamos a poner en la presencia de Dios esta unidad y a pedir al Señor que a cada nosotros quienes estamos en este curso, a las personas quienes también ayudan en las diferentes pastorales,
el Señor les nutra de el deseo de esa unidad junto a los cristianos, también a los no cristianos en el diálogo interreligioso. Y a nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima, también que guía a nuestra Iglesia y a todos nosotros hacia la unidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.